el impacto del golpe es mayor, ¿no? Y yo diría que hay un antes y después en la historia peruana. No era un golpe muy esperado, es decir, creo que a mucha gente les tomó por sorpresa, pero claro que se inscribe en un momento de golpes en la región, ¿no? Pero lo interesante de ese gobierno militar es precisamente que rompe un poco el molde de los gobiernos militares de esa época, que son más bien de derecha, muy cercamente alineados con la política de los Estados Unidos. Y más bien en el caso peruano lo que se da es un gobierno militar más bien de izquierda, que busca implementar una serie de reformas profundas, una reforma agraria quizá la más importante que se da en América Latina hasta ese momento, obviamente con la excepción de la mexicana, y una serie de reformas en el campo de la educación, etcétera, etcétera, que lo que apunta es, yo diría, refundar el país, ¿no? Porque ese gobierno militar surge de la constatación de un sector de las Fuerzas Armadas que el país ha llegado a un impasse y que la ausencia de reformas puede crear una situación revolucionaria que no se puede controlar. Entonces es esa política típica de hay que cambiar las cosas para que las cosas no cambien o para que cambien de una manera controlada, ¿no? Como sabemos, la ambición del gobierno militar era mayor que su capacidad y muchas de las reformas no llevaron a buen cabo y se truncaron y cuando se da el golpe en 1975 del general Francisco Morales Bermúdez, empieza a haber como un retroceso en muchas de las reformas, pero el país cambia, es decir, muchas de las características mucho de lo que había marcado el país hasta ese momento, es decir, un país muy dividido, muy dual, donde se excluía de la ciudadanía plena la gran mayoría de la población de manera formal a través del sufragio, pero también de manera más completa a través de una estructura racializada de exclusión. Eso empieza a quebrarse, ¿no? Y para el año 80 y con la Constitución de 1979, el país vuelve o empieza una nueva fase de democratización más plena, digamos, ¿no? Y claro, este es el momento en el que estalla la insurgencia de Sendero Luminoso y se arma o se abre una nueva etapa de violencia política muy fuerte en el país, que tiene mucho que ver, creo yo, con por un lado, lo que intentó hacer el gobierno militar, pero también lo que no logró, no terminó de hacer, ¿no? Porque muchos de los conflictos presentes en el país se rearticulan en torno a esta insurgencia de Sendero Luminoso, también del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Y bueno, esa es otra historia muy compleja y yo no quiero tomar demasiado tiempo, pero estos dos fenómenos, por un lado el gobierno militar y el conflicto armado en el Perú, están vinculados de maneras muy interesantes y hay una literatura muy amplia sobre ambos procesos, incluso también una literatura que busca relacionarlos, que, bueno, para estudiantes de historia puede resultar muy provechoso estudiar, ¿no? Es una pregunta que alude a un trabajo de investigación que yo he terminado hace relativamente poco, que es un libro que se llama La cuestión sexual, ¿no? Y es un estudio de el manejo, el gobierno de la prostitución en Lima principalmente, pero en el Perú también desde mitad del siglo XIX hasta mitad del siglo XX. Y en ese estudio lo que hago es me enfoco en los paradigmas que se implementan para manejar, para gobernar la prostitución y tratar de controlar las enfermedades venéreas, ¿no?
Y estos dos paradigmas son el reglamentarismo, por un lado, es decir, esta idea que se puede limitar el contagio venéreo estableciendo un régimen de vigilancia de las mujeres que venden sexo, limitando sus actividades a ciertas zonas de la ciudad y sometiéndolas a exámenes médicos regulares que supuestamente pueden aislar a las que son contagiosas, etc. Ese es uno de los paradigmas, y el otro paradigma es el abolicionismo, que lo que plantean los que están a favor del abolicionismo es que el reglamentarismo en el fondo no funciona, porque no se puede limitar el contagio con esas políticas, y que en el fondo lo que hace es justificar el vicio, ¿no? Es un discurso bastante moralista que está muy... que se nutre mucho de una posición religiosa, entre otras cosas, ¿no? Y entonces en el Perú, como en muchos otros países de América Latina, en este periodo que yo estudio, estos dos paradigmas están en conflicto, y si bien el reglamentarista se impone a comienzos del siglo XX, siempre está siendo atacado por los abolicionistas, que utilizan una serie de argumentos para tratar de poner en cuestión los supuestos y los argumentos de los reglamentaristas, ¿no? Y entonces lo que yo muestro es que esto está muy claramente vinculado con el desarrollo de la medicina como un tipo de saber que busca organizar a la sociedad, pero también una visión de la sociedad como algo que puede ser sujeto a la acción del Estado, ¿no? Es decir, el Estado en este periodo comienza a ampliar su margen de acción, de hecho, de lo público hacia lo privado, incluso a lo sexual, ¿no? Entonces, de ahí el título de este estudio, la cuestión sexual, que es una referencia a la cuestión social, es decir, a esa problemática en torno a cómo el capitalismo finalmente afecta a las relaciones sociales, y en particular cómo las ganancias del capitalismo están divididas de manera desigual dentro de la sociedad, beneficia más a unos que a otros, y eso crea nuevos problemas sociales. Bueno, la cuestión sexual también tiene que ver con eso, con el manejo de la población, y cómo comienzan a aparecer ideas sobre cómo el Estado debe buscar encauzar la manera como la gente se relaciona entre sí, incluso en el ámbito sexual, ¿no? Esa es una pregunta muy importante, muy interesante, que tiene que ver con lo que yo llamaría como una renovación historiográfica que está en curso, no solo en el Perú, pero en América Latina y más allá, eh, que tiene que ver, claro, con el giro transnacional por un lado, o también lo que a veces se llama el giro global, ¿no? En la historiografía. Eh, y es esta muy necesaria, o el muy necesario cuestionamiento del Estado-Nación como la unidad de análisis histórico por excelencia, ¿no? Es decir, un poco por nuestros nacionalismos metodológicos, terminamos siendo historiadores de Perú o de Chile o de Argentina o de donde sea, pero claro, la historia no se limita a las fronteras que los países establecen, entre otras cosas porque las fronteras van cambiando, pero también porque las vidas no se viven en esos parámetros, ¿no? Entonces, en la perspectiva transnacional nos abre muchas nuevas pistas de investigación, y por ejemplo, el trabajo de un colega argentino, Martín Vergel, que ha trabajado mucho sobre la historia del APRA, él lo que hace demuestra de una manera muy interesante cómo buscar entender el APRA desde una perspectiva transnacional nos obliga a repensar no solo lo que es el APRA, sino también la historia de América Latina en su conjunto. Porque si bien el APRA se establece como un proyecto muy ambicioso panamericano de
¿no? De un poco de desafío al poder de Estados Unidos y a replantear, digamos, un proyecto desde el sur indoamericano, etcétera, etcétera, en la retórica de Aya de la Torre. Eh, Más allá de la retórica, también hay una experiencia vital transnacional del APRA, porque muchos de los líderes apristas de los años 20, 30 se ven exiliados constantemente por los gobiernos de turno en el Perú y entonces terminan viviendo en Santiago, en Buenos Aires, en Panamá, en La Habana, en Europa y terminan involucrándose en la política de esos diferentes países, pero también contribuyendo a los movimientos sociales de esos países y aprendiendo de esos movimientos sociales. Entonces, lo que ocurre es una nueva visión de lo político que si bien a partir de los años 30 comienza a ser nuevamente nacionalizado en el contexto peruano, no puede entenderse solamente desde esa perspectiva, ¿no? Es producto de una experiencia transnacional intelectual, pero también vital, ¿no? En el nivel de la experiencia propia de personas como Aya de la Torre, pero también de Manuel Ceban, de Luis Haysen y de Magda Portal y de muchos otros, que vivieron vidas peripatéticas que los llevaron a tener una experiencia mucho más amplia de lo que uno podría entender desde una visión nacional o nacionalista de la historia.